Le toca al compañero Jorge y después a ti. Atención, por favor. Atención. Muchas gracias, compañero. Adelante. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes. Y mi agradecimiento por la invitación a dialogar sobre el tema del voto no en la consulta del 16 de noviembre. Soy el ingeniero Jorge Moreno Ordóñez. Fui diputado nacional en el gobierno de León Febres Cordero y soy actualmente el coordinador de la Comisión Nacional Organizadora de un Premio de Unidad Nacional. En la época de Febres Cordero se trataron, entre otras cosas, dos puntos que son de total actualidad. El primero, el ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, el gobierno en su conjunto elevó el precio de los combustibles, así como ahora este gobierno elevó el precio del diésel. En esa ocasión, el diputado nacional enjuicié al ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, y logré que el Congreso Nacional lo declare culpable y lo destituya. Pero en esa época la pelea era porque no solo la destitución era el paso, sino que se derogue la medida que había determinado el juicio. Y eso no se logró. Y el alza del precio de los combustibles, que fue la causa determinante del paro reciente, ha sido impuesto por todos los gobiernos de turno. Lo subió Roldós y el día que murió recibió una rechifla universal en el estadio Atahualpa precisamente por el alza del precio de los combustibles. Luego lo subió Eduardo Hurtado, de la Democracia Cristiana, Febres Cordero, Social Cristiana, Rodrigo Borja, de la Izquierda Democrática, Sixto Durán Ballén, Álvaro Bucarán, Yamil Maguad, el gobierno de Gutiérrez, el gobierno de Correa, el gobierno del correísta Lenín Moreno y el gobierno de Lazo, del banquero Lazo, y ahora el gobierno del dictador, porque se ha convertido en un dictador, Daniel Noboa, hijo y nieto de los más grandes oligarcas del país. Él es un oligarca, su padre un oligarca, y su abuelo Luis Noboa Naranjo, otro oligarca. Entonces estamos aquí, compañeros, enfrentados, nosotros, el pueblo, contra la oligarquía, que ha gobernado durante los últimos 75 años y que es la culpable del caos que vive la República, que es la responsable directa de la crisis del narcoestado fallido que impera en el Ecuador. Porque esto debe quedar claro, compañeros. Desde nuestro punto de vista, respetando otras opiniones, estamos aquí en esta reunión para combatir el narcoestado fallido y los gobernantes de ese narcoestado fallido. A todos, sin excepción. Nosotros no tenemos rabo de paja, porque no hemos estado con ninguno de estos gobiernos. A todos esos gobiernos los hemos combatido. Y lo seguiremos combatiendo. Entonces esto debe quedar muy claro, compañeros. Y estamos aquí para unirnos en torno a no. Hacen la mano los compañeros que estamos por el no. Es unanimidad, ¿no es cierto? El del año no cuente por dos aquí. ¡Viva el triunfo del 26 de noviembre! Esta debe ser la unidad. Y en enero fuera Novoa. Ya veremos luego. Entonces, compañeros, estamos aquí para unirnos en torno En enero lo votamos.
al triunfo del no. Compromisos reales. Así es. Empecemos por el hijo y nieto de la oligarquía, Daniel Noboa. ¿Quién es Daniel Noboa, compañero? Primero, él no es ecuatoriano. Él es nacido en Miami, formado en Miami, educado. ¿Educado para qué? Para ser un gran oligarca, un gran capitalista, al servicio de su gobierno de Estados Unidos, porque él está convertido públicamente, lo ha demostrado, en un peón del gobierno neofascista de Donald Trump, que está incendiando la Tercera Guerra Mundial contra todos los pueblos, países y naciones del mundo. Ese es Daniel Noboa. Y tan norteamericano es que no permitió que su hijo nazca en Guayaquil, o en San Borondón, o en Manabí, o en otro lugar del país. Envió a su mujer para que su hijo nazca allá en Estados Unidos. Y este es el presidente de la República que tenemos. Un vendepatria, un oligarca, explotador y opresor del pueblo ecuatoriano. Por eso alzó el precio de los combustibles. Y él fue el culpable directo del paro nacional, de todo lo que ocurrió durante ese mes, en contubernio con Marlon Vargas, porque está claro lo que pasó. No es la primera vez que dirigentes de la CONAIE y del Pachacuti traicionan a las luchas del pueblo, compañeros, hay cantidad de ejemplos, porque han estado con toditos los gobiernos, ¿o no? Así es. No estuvieron de presidente de la asamblea en el gobierno ¿de quién fue el gobierno? De Lazo. Públicamente. Y no hay que olvidar que a la CONAIE le financian fundaciones norteamericanas. Entonces tenemos que pisar en la tierra, compañeros. Declararon el paro indefinido. ¿Y dónde estuvo la lucha de la CONAIE? Localizaron en Babura. Es decir, principalmente allí. Dejaron prácticamente solos a ellos. ¿Dónde estuvo la lucha en Cotopaxi? En Chimborazo, Tungurahua. Muy poca, de baja intensidad. Y en un arrebato de demagogia y de traición, el dirigente Marlon Vargas dijo: nos vamos a tomar Quito. Y le dio el argumento principal a la dictadura de Noboa para que militarice la ciudad. ¿O no? ¿Y dónde estuvo Vargas en la toma de Quito? Nada. Absolutamente nada. Desaparecido. Fue pretexto para justificar la represión de la dictadura. Y esta es la realidad. Si ya se declaró el paro nacional, había que reforzar el paro nacional. Y pregunto, ¿dónde estuvo el voto? En algunas marchas, plantones respetables, pero minoritarios. ¿Por qué no declararon una huelga nacional como reclamaban las bases sindicales? Durante más de 40 años, estas burocracias sindicales no han declarado una huelga nacional contra ninguno de los gobiernos. 40 años, compañeros. Y dejaron que el paro fracase como fracasó, porque fue un fracaso ya en los hechos, porque el alza del precio del diésel se mantuvo en medio de una represión brutal contra el pueblo. Garrotes, balas, bombardeos contra el pueblo de una dictadura de la oligarquía vendida al imperio norteamericano. Esa es la realidad. Entonces estamos aquí, compañeros, para aclarar, pero
ideas y para unir acciones. Nosotros estamos aquí en lo que a mí corresponde y a los sectores que yo represento para combatir el narcoestado fallido y a los gobernantes que lo sustentan. No sé si estamos de acuerdo en eso, compañeros. Así es. Y para buscar soluciones. Las soluciones que necesita el Ecuador, compañeros, son de diferente tipo. De orden económicas, legales, administrativas, pero ante todo la solución fundamental es una solución política. Política de quién gobierna el Ecuador. O gobierna la oligarquía, los partidos de la partidocracia corrupta, sin excepción. O gobierna el pueblo ecuatoriano, compañeros, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, con una propuesta nueva. Ya termino, compañero. Con una propuesta nueva, que hay que formarla ahora en la lucha. El gobierno nos plantea una consulta popular para ir a una asamblea constituyente de la oligarquía. Por la oligarquía, para la oligarquía, ellos quieren manipularla, compañeros, con una integración de 80 asambleístas constituyentes con disposiciones antidemocráticas, porque en cada provincia quieren elegir uno, no hay representante ni siquiera de una minoría. Una convocatoria inconstitucional que no tiene valor legal, constitucionalmente hablando, que si hubiera un tribunal, un Consejo Nacional Electoral que haga cumplir la Constitución y la ley, eso no podría haber pasado nunca. Pero está ahí, con el aval de una Corte Constitucional inmoral, porque ellos debieron haber parado eso. Todo está podrido, compañeros. Gobierno, asamblea, Corte de Justicia, Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Electoral, todo está podrido. ¿Y en qué se basa este narcoestado? Jurídicamente hablando, en la Constitución de Montecristi. ¿En esa o no? Entonces, si queremos realmente un cambio, tenemos que pensar, compañeros, seriamente, en que hay que ir a una verdadera asamblea constituyente del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y eso debe empezar ahora, rechazando esta convocatoria del gobierno, de la dictadura, de un gobierno de la narco-oligarquía. Novoa Training, porque esa es la verdad. Esa oligarquía es una narco-oligarquía. O no nos informamos que los containers y los barcos que salen con la cocaína de Europa y a Estados Unidos, ¿en qué productos se llevan? En bananos, compañeros, ¿o no? Esa es la lucha, es una lucha muy dura. No era el tiempo, compañero. Yo les hago un cordial llamado para que tomemos conciencia de esto. Correcto. Vamos el 16 de noviembre a triunfar, todo no, en rechazo a toda esta consulta inmoral, antipopular y antinacional. Y vamos sobre esa base, compañeros, a crear una nueva corriente popular, independientemente de todas estas corrientes del novoísmo y del correísmo, que son lo mismo, y formemos un gran frente de unidad nacional por una nueva democracia y el nuevo Ecuador que verdaderamente merecemos. Muchas gracias. Gracias.